están? Dios te bendiga. Queremos comenzar diferente en este domingo. Como dice esta canción, dice que está quieta la persona en el secreto mientras, o aunque no se puede ver, Dios sigue haciendo la obra en nuestra vida. Yo no sé cómo estás vos ahí en tu hogar, pero yo te digo que tengo más fe que nunca, le creo más al Señor, aún en medio de lo imposible. No importa que comenzó de nuevo una cuarentena, no importa. ¿Por qué? Porque creemos y tenemos los ojos puestos en el invisible. No es por vista, es por fe, y nosotros sabemos que todo lo podemos en Jesús que nos fortalece. Por eso yo te invito a que cierres ahí tus ojos, que agarres la mano de tu familia y que en el nombre de Jesús deseche la tristeza, la angustia y te levantes en fe. Por eso, como dice esta canción, cerrá los ojos y escuchá lo que dice esta letra. Dios mi protector es quien te defiende y pelea por vos. Cerrá los ojos ahí donde estás. Mirá lo que dice. Él te amó primero como tu lugar. Señor, tú eres nuestro libertador. Señor, tú eres nuestro protector. Señor, yo declaro, Señor, que se comienzan a abrir los cielos ahí en cada casa, en cada hogar, en cada familia. Señor, declaro que la depresión se va, que el ataque de pánico se va, que el miedo. Señor, declaro que tú abres un camino nuevo donde no lo hay. Oh Espíritu Santo, yo declaro ahora que los aires en esa casa, en esa familia, ahí donde estás, comienzan a ser despejados. Escuchá lo que dice esta letra. Hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Los derribos gigantes cayeron. Señor, yo declaro en esta tarde que los gigantes van a caer. Señor, yo declaro en el nombre de Jesucristo, Señor, que los gigantes en nuestra vida van a caer. El gigante de la enfermedad va a caer en el nombre de Jesús. Señor, declaro que el gigante económico va a caer en el nombre de Jesús, que no va a haber miseria, que no va a haber escasez. Señor, que no va a haber nada ni ninguna necesidad en nuestra familia en los que creemos. Señor, tu palabra dice, Señor, que los que tienen fe, Señor, los que te creen, nada va a ser imposible. Padre, yo declaro, Señor, que esta palabra nos transforma, nos cambia, nos activa, nos anima. Señor, y sobre todas las cosas, Señor, tú eres un Dios de milagros. Señor, un Dios sobrenatural. Un Dios, Señor, que en la cruz dijo consumado es. Señor, y en esa consumación estaba resuelto todas nuestras necesidades físicas, espirituales. Señor, estaban resueltas todas nuestras necesidades económicas, Padre, y sabemos, Señor, que aún en medio de la prueba, Señor, tú nos das la salida. Amén. Dios te bendiga en esta tarde. Yo quiero animarte a que te puedas levantar a creerle a Dios. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te quiere bendecir. Porque Dios quiere bendecir tu vida. Dios no está en cuarentena. Dios no está ajeno a tu necesidad, a lo que te pasa. Dios sabe de lo que tenés necesidad. Y el Señor está dispuesto a escuchar, inclinar su oído a aquellos que claman, a aquellos que deciden humillarse y dicen, Señor, yo te necesito, pero yo también confío. Así que ahí donde estás, yo quiero compartir con vos una palabra que la titulamos Fe Victoriosa. Y quiero comenzar contándote una historia. ¿No? Dice que había un capitán que todas las batallas
que él salía a pelear las ganaba, ¿sí? Batalla tras batalla, y la mayoría siempre estaba su bandera ahí victoriosa ganando cada batalla que salía a ganar. Y así la ganaba. Entonces dice que un día lo manda a llamar al rey, ¿no? Y le pide su espada, porque su espada vencía continuamente. Y dice que este rey pide su espada, la examina y dice, pero yo no entiendo qué es lo que temen estos hombres que pierden en batalla contra él, porque esta espada no tiene nada en común con otras espadas que también son de gran envergadura, sino que es una espada como todas. Y se la devuelve, ¿no? Diciendo que esa espada no tenía nada en común y que no sabía cómo sucedía esto. Entonces dice que el comandante le dice que el secreto no estaba en la espada, sino que lo que él no pudo ver, porque no se los podía enviar, era su corazón y el brazo que manejaba, ¿no? Ese corazón. Y el secreto y el misterio estaba ahí, en el corazón de este valiente comandante que salía, ¿no? A pelear cada batalla creyendo que la iba a vencer. Y esto me hace acordar, ¿no? A la historia de David y de Goliat, ¿no? Cuando se encuentra este gigante, este Goliat desafiando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿no? Con una gran envergadura, ¿sí? Dice que medía como 2 metros de altura, era un gigante, más de 2 metros, y de repente se tenía que enfrentar al pueblo de Israel y con insultos los amedrentaba, declaraba que los iba a derrotar, que los iba a vencer, y tenían que elegir, ¿no? Dentro del pueblo de Israel a una persona que peleara contra él, ¿no? Para evitar derramar sangre, lo que tenían que hacer muchas veces era encontrarse en un valle y elegir de cada pueblo que iba a ir a la guerra a uno que los representara, y era una pelea de 2 contra 2. Y ahí se presenta, ¿no? el pequeño David, ¿sí? Una persona que todavía no había sido rey, coronado, pero en el corazón de Dios estaba coronarlo rey, y él tenía la valentía que un rey habría de tener en el futuro, ¿no? Cuando todavía no era rey, en su corazón ya lo era, en su corazón era valiente, en su corazón tenía fe. Y dice la historia, ¿no? Que se para David en ese valle en contra de ese gigante, y empieza este gigante a decirle que le iba a cortar la cabeza, que le iba a arrancar la cabeza, que le iba a dar su cuerpo de comer a los pájaros, y lo empieza a insultar y lo empieza a amedrentar, ¿no? Y muchas veces eso es lo que hacen los enemigos de nuestra alma, nuestra mente, nuestros temores. Empiezan a amedrentarte, empieza a hablarte a tu corazón y a decir que de esto no vas a salir, que no te vas a levantar económicamente, que te vas a enfermar, que vas a terminar mal, y comienzan tus emociones y en tu mente, ¿no? A resonar esas voces. Pero vos tenés que ser como este pequeño David, que se tenía que enfrentar contra un gran gigante y era imposible vencerlo, de acuerdo, ¿sí? a la estructura física de David. David no estaba acostumbrado a pelear en guerra, sino que era un pastor de ovejas, pero él era fiel en lo poco, él cuidaba esas ovejas y era valiente, y cuando dice la palabra venía un oso, él lo mataba, ¿sí? Cuando venía un león, él estaba equipado de valentía, pero había algo, tenía que ir a pelear ahora contra algo desconocido, ¿sí? Contra un gigante, y de repente a David le querían poner la armadura de guerrero, y esa armadura le quedaba gigante. Entonces él dijo, yo no preciso pelear con las herramientas humanas, yo voy a vencer a este gigante en el nombre de Jesús, ¿no? En el nombre de Jehová de los ejércitos, dice David. Y le dice y empieza a declarar contra este gigante, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Y dice que este pequeño pastor agarra una honda con 3 piedras, las revolea, y una piedra, cuando declara la palabra yo te voy a vencer en el nombre de Jesús, esa palabra
toma poder sobre esa piedra, sobre esa onda, y dice que se la clava en el medio de la cabeza y este gigante cae. Este gigante es derrotado. Por eso yo te animo a que no pelees, ¿sí?, lo que estás viviendo en tu casa con tu fuerza. Que así como este pequeño David, el cual, ¿sí?, no te estoy contando toda la historia, sus hermanos, los demás que estaban en el ejército, le daban nada, y decían que no iba a poder vencerlo, pero él no venció de acuerdo a su realidad, de acuerdo a esas circunstancias, de acuerdo a lo que tenía, sí, de aspecto físico, de fuerza, de acuerdo a sus posibilidades. Él venció confiando en Dios. Por eso, como te comencé comentando al principio esta historia, ¿no? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Qué es lo que sostiene tu fe? ¿Qué es lo que está sosteniendo tu fe en este tiempo? ¿Sí? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Estás viendo los gigantes en tu vida? ¿Estás viendo lo que está declarando este gigante de la enfermedad, de la economía? ¿Estás viendo lo que está declarando contra ti? Todas las circunstancias, y vos te estás dejando absorber en tu mente y en tus emociones por esa realidad y esa verdad, o te estás levantando como dice la palabra, que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que todavía no se ve. Te estás levantando así como David, así como este comandante, donde la fuerza no estaba en lo que tenía, en lo que se veía, no estaba en su espada, en David no estaba en su cuerpo, no estaban las razones que él tenía para vencer a este gigante, sino que estaba en su fe, y puso esa fe por obra. Levantó, sí, esa piedra, levantó esa hondera y puso la fe por obra en acción y declaró: tú vienes a mí, pero yo voy a ti en el nombre de Jesús, y tuvo la victoria. Por eso, ¿qué es lo que está sosteniendo tu fe en este tiempo? ¿Qué es lo que te está sosteniendo? ¿Estás sosteniendo, sí, los recursos que vos tenés? ¿Qué es lo que está sosteniendo? ¿Tu intelecto, tu mente, ¿sí, tus propias fuerzas? ¿O te está sosteniendo la fe que nace de un corazón que tiene la certeza que conjuntamente, como te dije, con las pruebas Dios te da la salida? Por eso déjame decirte, amigo, ahí donde estás, que no está todo perdido. ¿Sí? Que cuando escuchás los noticieros, cuando escuchás las realidades, vos tenés que empezar, o aunque ves que es una verdad, hablar el lenguaje que habla el cielo, hablar el lenguaje que habla tu Padre, hablar el lenguaje que habla la palabra de Dios. Si tu Padre celestial, hay palabra, amigo, la palabra de Dios, hermano, tiene poder. La palabra de Dios es la fuerza, ¿sí?, espiritual, engendrada. La palabra de Dios es la semilla, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios engendrado en la palabra. Y cuando vos soltás la palabra, cuando vos la declarás, es tan fuerte como esa espada de ese comandante. La palabra de Dios dice que es como espada de doble filo, que penetra al entrar y al salir, penetra cuando entra en tu corazón, transformando tu vida, transformando tu mente, tus pensamientos, y tiene la fuerza de la misma onda y de la misma piedra que salió con tanta fuerza que venció ese gigante. Cuando la palabra sale de tu boca y la declarás y escudriñás las escrituras, déjame decirte que el desánimo se va a ir en el nombre de Jesús. Déjame decirte que el ataque de pánico se va a ir en el nombre de Jesús. Déjame decirte que la enfermedad se va a ir en el nombre de Jesús. Por eso, ahí donde estás, yo te animo a que empieces a declarar la palabra de Dios. No importa lo que estás viendo. La palabra dice que no andamos por vista, sino andamos por fe. Por eso ahí, empezá a declararle a tus gigantes, a tu realidad, porque nosotros no negamos las realidades. Nosotros no es que vivimos en una burbuja y decimos que las cosas no están sucediendo. Jesús dijo, no, que en este mundo tendrías aflicciones, pero juntamente con las pruebas Él te va a dar la salida. La palabra de Dios dice que aunque pases por las aguas no te vas a ahogar, que aunque pases por el fuego no te vas a quemar. No está negando
que vas a pasar por las aguas, vas a pasar por el fuego, pero déjame decirte una vez más que no te vas a ahogar, que no te vas a quemar, pero eso te tiene que sostener tu fe. Hermano, amigo, la fe es algo sobrenatural. La fe no es una irrealidad. La fe no niega las circunstancias, pero la fe tiene la valentía para avanzar a través del temor y conquistar lo imposible. Por eso yo te digo, no te pongas de acuerdo con ese gigante. No te pongas de acuerdo con tu autocomiseración diciendo, pobre de mí. No, el Señor no me está escuchando. ¿Por qué? Porque eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira. Si el enemigo, acordate, sí, que es príncipe de la mentira, ¿sí? Dice que él es el creador, el fundador, el que engaña, el que viene a salir a engañar a los que creemos en Jesús, a su pueblo. ¿Sí? Dice que Él es el engañador de los hermanos. Por eso no le creas, no te pongas de acuerdo con esas voces, sino ponete de acuerdo con la palabra de Dios y lo imposible va a suceder en tu vida. Por eso, ¿qué está sosteniendo tu fe? ¿La realidad? ¿Sí? ¿O estás sosteniendo tu fe en la realidad más grande que hay? En la realidad más grande que existe. ¿Sí? La palabra de Dios dice que las cosas que no se ven, ¿sí? Las cosas que se ven, ¿sí? Expresan la naturaleza y el poder de Dios. La misma creación expresa la naturaleza y el poder de Dios. ¿Sí? Y todo fue creado por la palabra de Dios. En Génesis dice, ¿no? En el principio, dice, Dios hizo la luz y dijo y declaró, hágase la luz, y la luz fue hecha. La palabra de Dios tiene el poder creativo y sobrenatural de crear lo que todavía no existe en tu vida. Por eso la tenés que declarar y la tenés que creer, ¿no? Entonces yo te quiero animar, mirá lo que dice, yo te quiero animar a que creas. Y mirá también lo que le pasó a Habacuc, ¿no? Dice en Habacuc capítulo 3, del versículo 17 al 19, mirá lo que dice. Léelo ahí conmigo, búscalo. Habacuc, versículo 3, del 17 al 19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, o aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, dice, y del corral, y no haya vacas, sí, en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Acá vemos dos escenarios diferentes, ¿sí? Como te contaba al principio, una historia donde un rey sale a la batalla con su espada y gana y tenía victoria tras victoria, ¿no? Y tenemos la historia también, ese es un escenario, la historia de Habacuc, donde de repente vemos que todo lo que tenía era quitado, era destruido, el aceite, el producto, ¿no? Lo agrícola empezaba a escasear, dice que las ovejas, las vacas, o sea, no tenía nada. Pero hay algo que tenía Habacuc, lo tenía todo. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué, hermano? Porque él empieza a declarar que aunque no tenía nada, dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, ¿cómo puede ser, no? Y vos te preguntás, ¿Habacuc había comido algo que le cayó mal? ¿Qué le pasaba? Que estaba con gozo, dice, ¿no? En medio de una necesidad tan grande donde todo escaseaba. ¿Cómo podía ser que él se regocijara? ¿Sabés por qué podía hacer esto? Porque él había experimentado en su vida la relación con Dios tan profunda, una relación con Dios tan cercana, que ese mismo Dios que un día había hecho un milagro en su vida, que lo había sacado de un pozo, que lo había sacado de la depresión, que lo había sacado de la amargura, que lo había defendido de sus enemigos, era el mismo Dios que en tiempo de escasez iba a volver a sacarlo, iba a volver a darle la victoria, iba a volver a darle lo que él estaba necesitando. Por eso, el que no sabe esperar con fe pierde la guerra, pierde la batalla. Hermano, amigo,
Esto es cuestión de esperar con fe, no esperar desesperando. Es cuestión de esperar con fe, creyéndole a Dios que así como hizo un milagro en tu vida, lo va a volver a hacer. Así como ese mismo Dios un día te sacó de ese pozo, de ese lodo, de cualquier situación, Dios lo va a volver a hacer. Por eso Habacuc decía que se iba a regocijar, porque él tenía una relación con Dios tan profunda que sabía quién era Dios. Así como el rey David sabía que lo había librado cuando era pastor, cuidando el rebaño de sus padres, de los osos, de los leones, y era valiente y había conocido ahí en lo pequeño, en el secreto, que Dios lo defendía. Por eso cuando se tuvo que enfrentar al gigante, cuando se tuvo que enfrentar a una situación imposible aparentemente, él fue a la batalla en el nombre de Jesús, confiado no con su fuerza, sabiendo quién estaba detrás, sabiendo quién iba a dirigir esa piedra, quién iba a dirigir esa onda y quién iba a hacer caer al gigante. No fue David con su fuerza, fue quien estaba detrás de él peleando. Por eso yo te digo que Dios está detrás tuyo. O aunque no lo podés ver, Él está obrando. Él está a tu favor. Él está a favor de aquellos que le creen, que han puesto la confianza en Él. Por eso, como Habacuc, quizás vos te encontrás de esa manera. Pero la pregunta es, ¿estás declarando que con esta situación, quizás complicada que estás viviendo, seguís confiando en el Señor? ¿Seguís confiando que Él, así como lo hizo un día y te libró, lo va a volver a hacer? ¿O estás declarando como el gigante te habla a tu oído? Quizás estás diciendo, no, de esta no salgo más, como te decía hace un rato. Mi matrimonio no va a salir adelante. Mi hijo no va a salir de la droga. Mi economía no va a cambiar. Mi salud no va a mejorar. Esto va de peor en peor, de mal en mal. ¿Estás declarando eso? No, amigo, déjame decirte que esa no es la voz de Dios. Esa es la voz de los gigantes. La voz de Dios es la voz que te dice que Él está de tu lado y que todo lo podés en Jesús que te fortalece. Quiero leer un pasaje que está en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Y esta es la clave, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene tu fe? ¿No? Necesitamos una fe que vence al mundo. El mundo es ese sistema, ¿no? Que se rige por los valores vanos de esta sociedad, ¿no? Esos valores que valés según lo que tenés, esos valores que te dicen quién sos, de acuerdo a lo que hiciste, de acuerdo a lo que estudiaste. Pero yo quiero decirte que en el mundo y en el hombre sin Dios hay todos valores superficiales, carentes de profundidad, carentes de principios trascendentales, carentes, ¿no?, de una vida realmente profunda y verdadera, sino que la vida del mundo es una vida superficial. Y como siempre digo, la vida del mundo representa un hombre que es como la flor del campo, que tiene un hermoso esplendor, pero cuando sale el sol enseguida se marchita ese esplendor y muere. Pero déjame decirte que si vos hoy pones tu confianza en Dios, o aunque salga el sol abrasador, o aunque venga una guerra, caerán 1000 y 10.000, mas a vos nada te va a tocar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios hace un pacto con aquellos que deciden confiar, creer, pero también vivir en santidad. ¿Qué significa vivir en santidad? No es que estás con una Biblia abajo del brazo y dice aleluya, gloria a Dios, o que está en las 4 paredes cuando los templos estaban abiertos de día y de noche. Vivir en santidad es aquella persona que se ha apartado de este sistema vano del mundo, que abre su corazón a Dios por lo que Él hizo en la cruz, que entiende que no es perfecto, que entiende que es una persona que se equivoca, que le erra, que peca, y eso es lo que hace bajar el orgullo. Y en el momento de debilidad Dios se revela a esa vida, Dios trae luz de lo que Él hizo en la cruz y empieza a revelarse semejante amor
de lo que significa esa muerte y ese derramamiento de sangre. Por supuesto que, como decimos siempre, esto es una revelación. Esto no se puede entender a nivel intelectual. Esto es por fe, primero abrir su corazón, y es tal cual como cuando uno apoya el dedo en una hornalla, se quema, arde el dedo y se hace una ampolla. ¿Quién te puede negar que vos te quemaste, que se hizo una ampolla y el dolor que vos sentiste? Así es cuando vos tenés una experiencia realmente con el Señor, porque te humillaste, no en un sentido de arrastrarte por el piso, pegarte con un látigo, romperte las rodillas y demostrar que estás sufriendo para que Dios te escuche. No, la humildad es en el corazón, donde levanta los ojos al cielo y dice: Señor, si hay algo que tenés que cambiar en mi vida, hacelo. Si hay algo que no está de acuerdo a tu voluntad, hacelo. Señor, yo quizás me equivoqué, pero estoy dispuesto en el secreto a dejar que la palabra, tu presencia y tu vida, la vida del Espíritu, cambie y transforme mi corazón. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué, hermano? Porque todo lo que pide Dios en sus mandamientos es de beneficio para tu vida. Dios no te va a poder... no te va a pedir algo que no puedas hacer. Todo lo que Dios te pide y todo lo que la palabra dice que quites de tu vida es para que puedas vivir una vida en libertad, de bendición profunda y trascendental. No un placebo momentáneo como vive el sistema del mundo. El sistema del mundo tiene placebos como siempre decimos: la droga, el alcohol, hacer el dinero, el sexo. Pero cuando un corazón apoya la cabeza en la almohada, siente el mismo vacío existencial. Por eso es lo que sostiene su fe, lo que puede lograr, lo que puede hacer con sus propias fuerzas. ¿Sí? Eso es lo que la sustenta, el propio esfuerzo de lo que puede lograr. Pero eso se termina. Eso algún día se empieza a desvanecer cuando el hombre va avanzando en edad, se encuentra que empieza a ver una realidad, que la vida es efímera, que se termina, y lo que está dentro del cuerpo, que es tu alma, lo que es eterno. Si yo aumento 40, 50 kilos, Javier sigue siendo el mismo. Si bajo 40 hasta el punto que esté piel y hueso, sigo siendo el mismo. ¿Por qué? Porque lo que está dentro es lo que es eterno, es mi esencia, es quien soy, es lo que Dios hizo, lo que Dios formó aún desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Dios ya nos había pensado, nos había formado. Entonces, amigo, yo te invito a que salgas del sistema de este mundo, que salgas de una vida superficial y que puedas experimentar realmente el amor de Dios, que es el que transforma de adentro hacia afuera. No es la religión, no son las cuatro paredes, sino que lo que transforma una vida es tener una experiencia con lo que Él hizo en la cruz. Simplemente vos necesitas algo, si nunca lo hiciste, abrir tu corazón a Jesús y decirle: Señor, entra en mi corazón. Reconozco que me equivoco, reconozco que hay cosas que no hago bien, pero guíame, te necesito. Y ahí algo sobrenatural va a empezar a pasar. Pero ¿por qué necesitamos la fe que vence al mundo? Vos con tus fuerzas no vas a poder cambiar lo que a vos no te hace bien. Es con la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Por eso dice que la fe vence al mundo. Y mirá, esto era lo que te hablaba, que decía 1 de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo el que cree, ¿sí? Punto 1. Ha nacido de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre también ama a sus hijos, así como cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste amar a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. ¿En qué consiste amar a Dios? En que obedezcamos sus mandamientos. Y dice, y estos no son difíciles de cumplir, ¿no? Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y acá vos te preguntarás, ¿por qué dice que los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir? ¿No? Y dice después, en el versículo 4, sigue diciendo: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? ¿Cuál es la victoria que vence la enfermedad, la economía, la realidad que vence
al mundo nuestra fe, ¿sí? No importa lo que diga la bolsa, no importa cuánto esté el dólar, no importa tu realidad económica, yo te puedo asegurar que lo que vence al sistema creado por el hombre es la fe sobrenatural, al Creador, al Dios de este mundo, quien lo formó, quien lo sustenta. Esa fe puesta en Él es la que dirige los tiempos, la economía, la salud. Por eso no tengas miedo, créele al Señor. Y dice como en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿por qué dice que sus mandamientos no son difíciles de cumplir? ¿No? ¿Por qué? Te lo dice en el versículo 1, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Todo el que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ha nacido de Dios. Y esto significa y nos está hablando que vos y yo, ¿sí? En algún momento nacimos, ¿sí? De una parte biológica donde tu mamá, ¿sí? Te dio a luz y naciste. Pero acá no está hablando, ¿no? De algo físico, de algo carnal, de algo biológico. Acá está hablando de un nacimiento espiritual, de un nuevo nacimiento, ¿no? Y dice que cuando una persona vuelve a nacer espiritualmente, dice que tiene la fe para vencer al mundo y que tiene la fe para deleitarse y cumplir con los mandamientos de Dios. Y dice que esos mandamientos no son difíciles de cumplir. Entonces, ¿a quién le cuesta cumplir esos mandamientos de Dios? A toda persona que no ha nacido de nuevo, a toda persona que no ha decidido, ¿sí? Nacer de nuevo, porque vos no decidiste venir a este mundo, lo decidió Dios. No es casualidad que hayas nacido. La vida es creada por Dios. El hombre puede hacer lo que quiere con la biología, pero no puede crear la vida. Si naciste no es una casualidad. Amigo, hermano, si naciste es porque estás vivo y porque hay un propósito en tu vida. Tu vida no está perdida. No estás perdiendo el tiempo. Hay algo y largo camino te espera. No importa la situación y lo que estés pasando actualmente. Hay una vida que viene por delante y si pones la confianza en Dios, ese destino va a ser un destino de gloria, de bendición. Por eso, ¿qué dice acá? Naciste una vez, no físicamente, pero tenés que tomar la decisión de nacer de nuevo. Si recibiste a Jesús en tu corazón, punto 1, creíste que es el Hijo de Dios, esa semilla está plantada. Dice que ahí comienza, ¿no? Comienza a engendrarse la fe. Es como decir, ¿no? Empieza a desarrollarse el bebé, pero ese bebé tiene que cumplir un tiempo y tiene que salir y dar a luz. Quizás vos recibiste a Jesús, pero nunca volviste a nacer. ¿Qué significa? No terminó el proceso de gestación, ¿sí? El bebé nace en 9 meses. Y la fe en una persona, cuando recibe a Jesús, puede ser instantánea en el momento y se produce el nuevo nacimiento, que es por fe, porque la persona decide cómo entregarse por completo a Dios. La persona no cuestiona a Dios, ni la persona empieza a especular qué es lo que tiene que cambiar, qué es lo que Dios pide, qué es pecado, qué no es pecado, qué está bien, qué está mal. Sino la persona, una vez que reciba a Dios, a Jesús en su corazón, esa semilla entra, dice que es nacido de Dios, porque sí, nace, ¿sí? La fe, la esperanza, el Espíritu Santo viene a habitar en un corazón, pero tiene que empezar a desarrollarse, ¿no? Digamos como ese embrión, a transformarse en un bebé y los 9 meses para que dé a luz una vida. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta. Si te está costando deleitarte y poner los mandamientos de Dios por obra, y que por supuesto la palabra dice que estamos en un cuerpo de carne, ¿sí? Pero que Jesús venció al poder del pecado que quiere llevarnos a la autodestrucción, ese poder del ataque de pánico, ese poder de la droga, del alcohol, del miedo, del temor, ese poder que destruye al hombre. Dice que Jesús lo venció en la cruz, ¿sí? Que para eso murió Jesús en la cruz, para vencer el poder del pecado, que es todo lo que te destruye, amigo, es todo lo que te quiere sacar la felicidad, la paz.
Eso es el amor de Dios. Dios no es, ¿sí?, un cóctel de mandamientos, ¿sí?, un cóctel de cuestiones y de legalismo donde hace las cosas para que vos no puedas disfrutar. Dios es un Dios de amor donde condenó en la cruz al poder que no tiene la psicología ni ningún hombre de cambiar tu corazón y tu vida, y que te tiene esclavo y que un gigante te tiene bajo de esos pies. Yo no sé cuál es el gigante que te tiene bajo de los pies, pero déjame decirte que quizás estás en este proceso para terminar de aclarar este día. Recibiste a Jesús, ¿sí? La fe comenzó, naciste, digamos, a la fe, al creer en Jesús, pero ese bebé, en vez de estar 9 meses, ¿sí?, lo dejaste en el vientre por una forma, entre comillas, de decir, ya hace 20 años que no desarrollaste la fe, que no desarrollaste el creerle a Dios, que no desarrollaste la santidad y dejar que tu corazón lo maneje el Señor, dejar que tu sexualidad, que tu mente sea renovada a través de la palabra, que tu matrimonio, que tu hogar, que tu familia, que tu economía sea dirigida por Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Quizás el nuevo nacimiento, ¿sí?, no terminó de gestarse, todavía no nació un bebé, todavía no ha nacido y no ha venido a salir a luz. ¿Qué te quiero decir con esto? Que estás quizás en una etapa inmadura de la fe, ¿sí?, que estás en una etapa donde no decidiste avanzar un paso más. No decidiste avanzar y creerle a Dios que lo que Él tiene para tu vida es grandioso. No decidiste en avanzar que la santidad no son reglas, ni preceptos, ni prohibiciones a nivel sexual, físico, emocional, sino que la santidad es estar creyéndole a Dios que lo que Él tiene y dice en su palabra es lo mejor para tu vida. Por eso dice que los que creemos eso, que los que decidimos avanzar, que los que decidimos dar un paso de fe, que los que decidimos entregar nuestra vida y rendirla a Dios por completo, vemos la victoria, aún como Habacuc, en medio de las circunstancias, y podemos decir que aunque la higuera no haya fruto y aunque falte el producto del olivo, yo me voy a regocijar en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque no vivo una religión, vivo una relación profunda con Dios, y el nuevo nacimiento fue completo, se desarrolló la fe, el bebé, el embrión, los 9 meses, terminó el proceso y hay una vida hermosa que nació para poder salir a este mundo, deleitarse y vivirla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hermano, vos que estás del otro lado, necesitas, ¿sí?, hacerte esta pregunta. ¿Por qué siempre estoy viviendo en derrota si yo acepté a Jesús en el corazón? ¿Por qué yo estoy siempre viviendo en derrota si de repente estoy congregándome en una iglesia? ¿Por qué tengo momentos que están bien y mal? A ver, ¿qué te estoy diciendo? ¿Que yo no pasé por baches emocionales altos y bajos? ¿Que no me costó vencer a algún gigante y tardé quizás años en vencerlo? Claro que sí. Años en vencer gigantes. Sí pasé por altos y por bajos, por diferentes situaciones emocionales, pero hay algo, nunca se detuvo el proceso de santidad, de fe, el proceso de creerle a Dios, el proceso de detenerme y decir, pobrecito de mí, sino que decidí creerle a Dios, decidí avanzar, decidí amarlo, más allá que mis debilidades, y hoy te puedo decir que los gigantes cayeron, que las debilidades que estaban ya no están, y que cada vez son menos. ¿Por qué? Porque el propósito del Espíritu Santo es llevar un estilo de vida cristiana y hacerte de vos pequeño Cristo. No como decía Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es un proceso de santidad, pero vos no te detenés. Vos no creés a ese gigante. Vos no decidís alejarte de Dios cuando te equivocás, sino que te acercás para hallar ese oportuno socorro y decir, Señor, me equivoca. O si de repente estás del otro lado y decís, ¿será que yo tengo una fe inicial donde recibí a Jesús y ahí se detuvo el proceso? Quizás no di a luz todavía un nuevo nacimiento completo, maduro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que te estaba diciendo hace momentos? Que vos comprometiste en tu corazón entregarle toda tu vida. Y ahí nace una persona nueva verdaderamente que vence al mundo.
¿Por qué? Porque se rindió. ¿Y quién pelea por vos? No sos vos. ¿Quién pelea por vos? Es el Señor. ¿Quién pelea por vos? Es el Espíritu Santo. ¿Quién va a la batalla y a la guerra por vos? Va Él. O sea, vos das el paso, vos pisás el mar y el mar se abre. Vos te ponés delante del gigante, agarrás la hondera, salís con valentía, declarando la palabra de Dios, pero es Dios quien lo tira. Por eso, amigo, donde estás ahí del otro lado, yo te invito, como yo, que pongas hoy tu vida delante del altar, una vez más, ahí delante de Dios, y que puedas decirle no, quizás al Señor, si nunca lo recibiste en su corazón, que puedas decirle, Señor, ahí donde estoy, yo te recibo en mi corazón. Esto es fácil, pedirle a Jesús que entre en tu vida. Y la palabra dice que cuando vos le pedís a Jesús que entre en tu vida, crees que es el Hijo de Dios, reconoces que te equivocás, que sos pecador como toda persona, como yo, como todos, y la erra, y que reconoce que necesita que Dios haga una obra, el Espíritu Santo, como te dije un rato, va a entrar y va a cambiar tu corazón, de adentro a afuera, y va a haber una revelación, una fe inicial para comenzar de la mano de Dios, para comenzar a escuchar la palabra, la voz de Dios. No abrís la Biblia, le abrís la boca a Dios, la cerrás y le cerrás la boca a Dios. La palabra tiene poder para transformar un corazón. Por eso, quizás del otro lado ya sos cristiano y hace años y tenés una fe, ¿no? Como dice acá, que de repente no vence, ¿sí?, al mundo. No, parece que no tenés una fe donde los mandamientos de Dios ya no le cuestan. O aunque de repente no es con la fuerza, sabemos que es con la oración y con la relación con Dios, pero que ya no le cuestan, que no ama y abraza el mundo, sino que simplemente el corazón ya está entregado y el Espíritu Santo trae un rechazo a todo lo que no te hace bien. Entonces no te cuesta, te deleitas, o aunque tenés que vencerlo en oración y a través de la palabra, ya no es como que decís, ay, ¿cómo me cuesta esto? Algo natural empieza a pasar, como el agua, ¿sí? El pez en el agua, es natural, nada en el agua, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa con alguien que decide madurar en la fe. ¿Qué significa rendirse? Imperfecto como estás, me rindo, largo, ¿sí?, el timón del barco, lo largo, dejo que mi barco lo dirija a Dios, porque le creo, porque tengo fe, porque creo que Dios tiene lo mejor para mí y que lo mejor viene en camino. Por eso ahí donde estás, quiero terminar orando con vos. Quiero terminar orando con vos y bendecirte. Por eso cerrá los ojos. Yo me pongo de acuerdo con vos antes de empezar a orar para que divises el gigante que vos le tenés que hablar. ¿Cuál es el gigante que está hablando? ¿Es el ataque de pánico? ¿Es la droga? ¿Es el alcohol? ¿Es la soledad? ¿Un sentimiento de muerte? ¿Es la sexualidad? ¿Es el matrimonio? ¿Es la venganza, el odio, el enojo, los rencores, las peleas? ¿Qué es el gigante que tenés que empezar a declararlo, que lo vences en el nombre de Jesús? ¿Cuál es el estado de tu fe? ¿Una fe inicial donde recibiste a Jesús pero no te rendiste y no pudo seguir el proceso de embarazo, ¿sí?, y no dio a luz una vida madura, una conversión, un nuevo nacimiento genuino, imperfecto, pero determinado a hacer la voluntad de Dios y creyéndole que Él va a dirigir tu barco y deleitarse en lo que Él te pide? Como sea tu situación, hoy Dios da una nueva oportunidad, porque la palabra de Dios dice que Él es misericordioso y que corramos a hallar oportuno socorro delante de su presencia. Por eso cerrá tus ojos y sé sincero, como estás, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te invito a que entres a mi corazón, te acepto como Señor y como Salvador y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Creo que sos el Hijo de Dios y que moriste por mis pecados. Y ahora, Señor, yo oro por todos aquellos que ya hicieron esta oración, Señor, y comenzaron esta aventura de la fe, esta aventura de creerte, pero que por alguna razón siempre están estancados espiritualmente y hoy se preguntan si se rindieron, si dejaron realmente que la vida espiritual llegara a una madurez no de perfección, sino de creer, de fe y de soltar el timón del barco y deleitarse en la palabra. Señor, yo bendigo ahora
toda persona que está del otro lado. Señor, yo declaro, Señor, que vos vas a llevar una madurez espiritual a todos los que están escuchando del otro lado, que se van a rendir porque van a creer, van a confiar, y en el nombre de Jesús, Señor, esa confianza, esa fe, el creerte a vos, que tú lo llevas a lo mejor, va a dar a luz una vida maravillosa de poder y de bendición y de gozo. Aún en medio de las pruebas, cuando no entendamos, vamos a decir como Habacuc que nos regocijamos, porque el mismo Dios que nos sacó, que nos libró hace un tiempo, lo va a volver a hacer. Por eso hoy te bendigo, yo declaro una semana de bendición, una semana de gozo, una semana de milagros, como dice esta canción, ¿no? Mira lo que dice. Hay un milagro en este. Hay en tu vida, hay un milagro. Cuando temes a sanidad, hay un milagro en este lugar. El cielo está cerca, sí Señor. Hay un milagro en este lugar. Cuando el cielo me entusiasmo, me levanto en fe, le creo al Señor, empiezo a cantar, vos me tenés que soportar del otro lado, cantando como en la ducha, pero no importa, la fe empieza a brotar, el gozo viene, el gozo sale de un corazón, las puertas, las cárceles se abren ahí en tu hogar y los gigantes caen. Los gigantes caen. Dios te bendiga, buena semana, te amamos, amamos a nuestra congregación, la Iglesia Nueva Vida, y vos que nos estás escuchando, si es la primera vez, contactanos, mandanos un mensaje privado, mismo acá por nuestro canal de YouTube, y vamos a ponernos en contacto con vos para ayudarte a caminar y llegar a una fe que es en proceso, pero alcanza una madurez, regocijándose aún en medio de las pruebas. Dios te bendiga. Chau.